Hola, estamos conversando con Nieves Valentín Rodrigo y ella es doctora en ciencias biológicas y además es especialista en biodeterioro de patrimonio cultural. Nieves, en tu experiencia profesional, ¿cuál ha sido tu reto más desafiante? Pues en principio abordar todo el tema de contaminación microbiológica y también las plagas de insectos en los bienes culturales, en libros, en diferentes tipos de materiales, textiles, en lienzos, pero realmente el reto mayor fue abordar la conservación de momias y Momias. la conservación de momias egipcias en particular. Posteriormente también, a partir de las momias egipcias, la conservación de las momias andinas, que todavía son mucho más difíciles de preservar, y ese fue mi reto ¿Por qué? mayor. Son más difíciles de preservar porque los egipcios tenían un sistema de momificación muy sofisticado y muy eficaz, y las momias egipcias llegaban a nosotros con un sistema y una metodología que hacía que sus tejidos, las vendas que los envolvían, estaban en muy buenas condiciones. Desgraciadamente, cuando llegaban a museos o a diferentes centros, las alteraciones del microclima, de la temperatura, de la humedad, hacía que empezaran a desarrollarse microorganismos sobre aquellas momias que se habían conservado perfectamente bien durante siglos, y ya en nuestras ciudades, en nuestros museos, muchas veces era muy difícil de controlar las condiciones ambientales y se desarrollaban microorganismos, insectos, y había que controlar ese problema para preservarlas. Las momias andinas, su sistema de momificación era mucho más vulnerable a que cualquier cambio podía afectarlas con mucha mayor rigurosidad, y por ello hacía que cualquier tipo de tratamiento era más complejo, porque podía evitar que las plagas de insectos proliferaran, pero podían afectar también la conservación de la propia momia andina. Nieves, ¿tienes una momia favorita? Tengo una momia favorita que está en el Museo Arqueológico de Madrid, que lo llaman el MAN, Museo Arqueológico Nacional. Es una momia egipcia y que llegó al Instituto del Patrimonio Cultural de España, donde he trabajado durante más de 40 años, 42 años, y allí hubo que tratarla de microorganismos, tratarla también de insectos con atmósferas inertes, atmósferas libres de oxígeno. Era una momia complicada porque, además de tener sus textiles, también estaba adornada por un pectoral laminado en oro y con una cubierta, una máscara también con policromía extremadamente delicada. Como estuvo mucho tiempo, primero para tratar de preservarla, eliminando el oxígeno para que no haya oxidación, para que los insectos mueran porque no hay oxígeno, por anoxia. Fue un tratamiento largo, muy complicado, y trabajamos en colaboración con químicos, con antropólogos, con restauradores, mucho tiempo. Luego volvió a una vitrina en el Museo Arqueológico de Madrid, y entonces pues ha sido como otra colega. Muchas personas que seguramente nos están viendo, seguramente tienen problemas de conservación debidos a infestaciones. Exacto. ¿Cuáles son las infestaciones más comunes? Las infestaciones más comunes son aquí en América Latina, por el clima, las más comunes son las termitas. Entonces tenemos que discriminar si son termitas subterráneas que van realizando este tipo de canales por las paredes, que vemos muchas veces, una especie de tubos. Serían termitas subterráneas que tienen los nidos en el exterior del edificio y luego afectan nuestros libros, nuestras colecciones, o hay termitas que tienen ya sus nidos dentro de los edificios y que afectan también nuestros bienes culturales, y el tratamiento es distinto. Entonces tenemos que identificar qué tipo de termita es para luego dar un tratamiento eficaz. Luego también tenemos los pequeños escarabajos, que llamamos coleópteros, que también afectan en gran medida nuestros bienes culturales, nuestros libros. Y la dificultad está en cómo controlarlos, cómo eliminarlos. Entonces, por una parte, hay que estudiar el edificio donde tenemos la infestación, y luego, por otra parte, los libros, los textiles que tengamos con problema. Ahora estamos utilizando
algo novedoso, entre comillas, novedoso quizás a lo mejor científicamente, pero del saber popular, que son los extractos naturales de plantas para poder tanto eliminar insectos como también prevenir que haya nuevas infestaciones. Y esos extractos naturales los estamos utilizando gracias al conocimiento popular ancestral, que en muchos países cada uno tiene unas plantas que por tradición ha utilizado para prevenir también problemas de insectos o también de microorganismos con una finalidad en algunos momentos medicinal, para evitar algún tipo de infección. Se tomaban una serie de plantas en extracto que nosotros ahora las estamos utilizando para los bienes culturales, y esto hace que el medio ambiente se preserve mejor. No utilizamos biocidas, no utilizamos pesticidas, estamos utilizando productos naturales que convenientemente aplicados con las técnicas del siglo XXI no son tóxicas para las personas, no son tampoco nocivas para el medio ambiente y no degradan tampoco los bienes culturales. Y así es como queremos hacer un proyecto que sea internacional, para que cada país, México, Guatemala, cada uno con sus, Perú, con sus propias plantas que han venido utilizando para prevenirse de las picaduras, o para otros ritos también, ritos funerarios que se han utilizado. Nosotros ahora las investigamos desde el punto de vista químico, sabemos qué molécula es la que tiene actividad microbicida o insecticida, y ya lo preparamos adecuadamente para poderlo aplicar a nuestro libro y dar las recomendaciones para que cualquiera pueda utilizarlo, y luego ya también las recomendaciones de control de humedad, control de temperatura por ventilación, qué estrategias de ventilación tenemos que diseñar para que no tengamos ese problema nuevamente. Supongo que no es lo mismo la conservación y la lucha contra estas infecciones e infestaciones institucional, como cuando alguien tiene, digamos, una colección importante en su casa. Claro. ¿Cuáles son las diferencias y podrías darnos un par de consejos para las personas que en sus casas tienen colecciones? Lo ideal son que tengan controlada o por lo menos que no haya unas oscilaciones importantes de temperatura y humedad, porque esas oscilaciones, temperatura, humedad y sobre todo día-noche, puede hacer que haya condensaciones de humedad, que esas pequeñas gotas de agua, que aunque no las veamos, pueden estar en superficie, los objetos se hidratan y a partir de ahí se humedecen y pueden proliferar tanto microorganismos como esos microorganismos atraer a los insectos. Entonces sería tratar una estabilidad lo más adecuada posible en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, que haya una buena ventilación, una buena renovación de aire, que puede ser evitar el aire acondicionado si es posible y tratar de que la ventilación sea lo más natural posible, o una ventilación mecánica, porque trae muchos problemas el aire acondicionado. Y por otra parte, que haya un mantenimiento, que haya una limpieza siempre por aspiración, nunca utilizar brochas si encontramos polvo, sino siempre por aspiración, evitar en lo posible el uso de moquetas o alfombras, porque todo eso va a retener polvo y a retener humedad. Ácaros. Sí. Ácaros, entonces sería sobre todo eso, una estabilidad y sobre todo un buen mantenimiento y mantener, como digo, la renovación de aire. Nieves, ¿cuándo te sientes feliz y contenta frente a un trabajo? Por una parte, la enseñanza a mí me encanta la docencia, me encanta la docencia en la universidad, porque conduce a descubrir nuevas líneas de trabajo, también a especialistas que pueden abordar profesiones que a lo mejor pues, no han pensado nunca en ellas, y abrir nuevas líneas pluridisciplinares donde científicos con restauradores, conservadores, artistas van a confluir y van a desarrollar programas de investigación. Eso me hace muy feliz la parte docente y me hace muy feliz la parte de investigación,
investigación cuando diseño tratamientos de conservación para evitar biodeterioro en el laboratorio, tanto para eliminar microorganismos como para eliminar insectos. Desarrollo biosensores para que de una forma sencilla puedan descubrir si aquí hay mucho riesgo o no de biodeterioro, y sobre todo cuando hago que todo eso bien investigado con técnicas y metodologías del siglo XXI, me hace muy feliz simplificarlas al máximo para que cuando llego a un pueblito, a un lugar donde no hay esos medios, yo he hecho tan sencillo el experimento que cualquiera lo puede reproducir y es eficaz. Entonces, cuando yo consigo que una persona con un pequeño material le pueda dar una gelatina y pueda convertirlo en un biosensor que lo puede colocar en una vitrina, en una estantería de su biblioteca, y puede percibir si eso va a ser un nutriente para que aparezcan microorganismos o insectos antes de que su biblioteca se afecte o se infeste, efectivamente, pues es que me hace muy feliz, porque ellos no son biólogos, no son químicos, y sin embargo, de una forma muy sencilla, pueden resolver un problema. Nieves, finalmente, ¿tienes alguna recomendación de algún sitio web donde la gente pueda encontrar consejos? Bueno, como yo soy española y he trabajado 42 años en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que es del Ministerio de Cultura, cualquiera que pueda, a través de Google, Instituto del Patrimonio Cultural de España, ahí están todas las publicaciones, los vídeos, YouTube, tanto de momias como hemos ido trabajando para llegar a esas conclusiones, como también en bibliotecas, en archivos, toda la metodología que hemos ido aplicando, las publicaciones tanto de divulgación como las publicaciones científicas, como otra de las cosas que es importante también si quieren hacer pasantías, becas para profesionales o estudiantes que quieran cursar másters o que quieran cursar un doctorado o prácticas simplemente, pues ahí están reflejadas. Así que es lo primero que se me ocurre. Pueden ir a la página web, entrar en la biblioteca, y en la biblioteca también está en online cantidad de estudios que hemos realizado. Muchas gracias. Gracias, Nieves, por compartir estas experiencias con nosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer.